he titulado la charla de hoy, viernes 7 de febrero del 2014, pues la ley de causa y efecto, conocida también como ley del karma. Causa-efecto suena más en terminología occidental. Karma, aunque ya nos vamos familiarizando con ello, es un término oriental, sánscrito. No es la primera vez que hablo de ello, pero estaba pensando estos días, o me ha venido a decir pensar cosas que se te ocurren, pues así como en otras ocasiones he hablado en una sola charla de las leyes universales, esta es una más, pues pensaba, pues hoy voy a hablar de la ley de causa-efecto. Otro día hablaré de la ley de analogía, que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si conocéis el Kybalión, pues en el Kybalión habla de 7 leyes universales. Otro día de la ley de mentalismo, con el nombre que aquí se le da. Quiere decir que todo es mente, todas las creaciones son mentales. Otro día de la ley de polaridad, que todo tiene dos polos. Otro día de la ley del ritmo, todo lo que existe está dentro de algún ritmo. O de la ley de vibración, que dice que todo vibra, no hay nada quieto, no hay nada muerto, todo está con vida, moviéndose. Y la ley del género. Estas son las 7 leyes universales que habla el Kybalión. Podríamos añadir la ley de atracción universal, o la ley de amor universal. Podríamos también añadir la ley de economía de energías, economía universal, en fin. Pues no lo sé, si tiene acogida podré ir desarrollando con más amplitud estas leyes, en lugar de tratarlas así rápida y de pasada. Hoy es una de las leyes que más a lo mejor nos atrae conocer, de la que a veces más hablamos o preguntamos o deseamos saber. Ley de causa-efecto. Pero como el término karma es cada vez más conocido, pues creo que mucha gente o muchísima gente oye karma y sabe a qué se refiere. Por lo menos está entendiendo que se está refiriendo a una ley de acción-reacción, causa-efecto. Acción y reacción es otro término que se puede utilizar. Toda acción provoca una reacción. Lo que sucede es que en términos más populares o corrientes, acción-reacción se aplica a lo físico, a las leyes físicas. Si hemos leído, o recordáis haber leído o estudiado, yo qué sé, las leyes de Newton, pues habla de que si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza que se ejerce sobre él, permanece en reposo o en el movimiento que tenía. Pero si hay una fuerza externa que incide sobre ese punto, sobre ese objeto, sobre esa porción de materia, pues entonces produce un movimiento acelerado, un movimiento con la misma dirección y la misma intensidad. Son leyes que son muy sencillas, muy elementales, igual que la ley de acción-reacción. Toda fuerza ejercida sobre un cuerpo provoca una reacción, aunque no se mueva el cuerpo destinatario, una reacción en sentido contrario, de la misma dirección y de la misma intensidad. Es decir, que si nosotros vamos corriendo y le damos un cabezazo a la pared, pues la pared se va a quedar en el mismo sitio, pero la reacción va a ser en dirección contraria de la pared hacia nosotros. Porque claro, nosotros nos dirigimos a la pared y nos ponemos en contacto. Entonces, aunque la pared no se mueva, reacciona. No necesariamente en otra dirección, sino en la dirección nuestra. Y nosotros vamos a notar ese golpe con arreglo a la fuerza con que llevemos en nuestro movimiento. Y eso pues es muy simple, muy elemental a nivel físico. Pero claro, hablar de la ley de causa y efecto, de lo que vamos a hablar, implica niveles más sutiles. Por lo tanto, a niveles de todo tipo de acción. Física, por supuesto, material, vital, emocional, mental, espiritual, a todos los niveles.
Se dice que en todos los planos o dimensiones de la realidad existe esta ley universal. Se llaman universales porque está, digamos, en todos los ámbitos del espacio y también, podríamos decir, en distintas dimensiones. Lo que ocurre es que empieza a concretizarse en el plano mental. En el plano mental son, junto con el físico y el emocional o astral, son los tres planos, si hablamos de nuestro sistema solar, los más cercanos, los más densos, los más cercanos a la materia. El físico, por supuesto, que es lo más perceptible, lo que más notamos, sentimos, vemos. El emocional o astral, que es el que nos da las sensaciones de atracción o de rechazo, lo que llamamos psicológicamente las emociones, sentimientos, deseos, etc. El mental, ya lo sabéis, la mente, con los pensamientos que pueden acudir a la mente. Y también se dice que desde el plano mental, en todos los planos de la realidad hay devas o ángeles, porque están llenando todas las dimensiones en todo el espacio. No hay nada en el universo o en el cosmos donde no haya estas entidades. Son los obreros, son los encargados de llevar a cabo la acción. Por lo tanto, están implicados en toda acción kármica. Y ahora, cuando profundicemos, hasta donde alcancemos en el tema, pues volverá a salir este asunto. Hay unas leyes, pero tiene que haber alguien encargado de que esas leyes se cumplan. Así como nosotros, de un modo imperfecto, pero muy imperfecto, nos constituimos unas leyes para regular nuestro comportamiento, que unas veces funcionarán bien, la persona que hace algo, pues que es negativo, tiene que pagarlo. Sobre todo pensando, si pensamos en el mundo del derecho, es en lo negativo. Aunque sea muy imperfecta, acción, reacción, o causa y efecto. Pero si hablamos en estos otros ámbitos, ahí no hay fallo, ahí es perfecto, es matemático exacto, y por lo tanto tiene que haber algo, una mente, una inteligencia infinitamente superior a la nuestra, con una serie de encargados, obreros o entidades encargadas de llevarlo a efecto dentro de este complejísimo mundo en el que nos encontramos. Y ahí están los devas cumpliendo, por muy raro que parezca, por muy difícil, por muy extraño, por muy escondido, llevando a cabo antes o después, porque nada se olvida ni se escapa, la ley de causa-efecto. He dicho antes, o no he llegado a decirlo, que karma, que es una palabra sánscrita, significa acción. Acción. Pero el karma no solo designa la acción, la realización de algo, sino el resultado de esa acción. Designa, por un lado, la acción, de donde deriva el significado de la palabra karma, ley de acción. El efecto de esa acción. Y, en tercer lugar, quizá lo que más nos interesa, la respuesta hacia la causa o la vuelta como resultado hacia la causa que ha provocado esa acción. En nuestro caso, si nosotros como humanos hacemos una acción, pues en función de la intensidad y de la calidad o de la naturaleza de esa acción, obtendremos una respuesta antes o después. No lo había dicho todavía, pero es fundamental. Si nuestra acción es bien intencionada, es positiva, la respuesta que obtendremos tendrá que ser positiva. Y si es negativa, en lo que solemos llamar como negativo o positivo, si es negativa, la respuesta tendrá que ser negativa. De ahí que hablar del karma, aunque solemos hablar más del mal karma, hay un karma bueno y un karma malo. Un buen karma, un mal karma. Claro, si nosotros recibimos en nuestra vida, por cualquiera de los medios, en cualquiera de nuestros cuerpos, unos efectos positivos, agradables, será por un buen karma.
y si son negativos será por un mal karma. Porque nosotros, en algún momento del tiempo, puede ser más pronto o más tarde, eso es importante saberlo, y es una de las dificultades para que todo el mundo acepte de una forma sencilla y directa esta ley. Bien explicada tendría que ser la cosa más natural, de las cosas más naturales que existen. A veces he imaginado enseñando no solo esta, sino las demás a los niños, desde la infancia, desde que entienden algo, desde que entienden el lenguaje. Incluso antes de aprender a hablar, antes de aprender lenguaje, solo con saber, y además lo aprendemos todos desde pequeños, que haciendo cierta cosa obtienes un resultado agradable y si haces otra es desagradable, pues ya se va aprendiendo de modo automático por lo menos algunos efectos de esta ley, incluso antes de tener una mente reflexiva capaz de pensar. Lo que ocurre es que si tenemos una visión materialista y muy identificada con los sentidos, veremos que unas veces se cumple y otras no, desde el punto de vista de apreciación sensorial. De ahí la dificultad de aceptarla en su integridad todavía por muchas personas en el mundo, porque solo se creen o aceptan lo que están percibiendo. Pero como esta ley actúa más allá de lo físico, ya he dicho en lo psicológico y en otros niveles, y eso no se ve con los ojos, pues entonces hay una dificultad de ver. Y además, como no siempre se cumple de inmediato, de ver causa y ver a continuación el efecto, sino que a veces tarda, si es en una misma vida puede tardar muchos años, o todavía más, como tenemos que decir, si es el karma creado en una vida y las consecuencias, los efectos se producen en otra vida, pues la dificultad es mayor para la credulidad de gran parte de personas, de seres humanos. ¿Por qué? Porque está distanciada en el tiempo la causa y el efecto. Sí que se ve. Y como esto ocurre muchas veces, pues parece como si existiera una injusticia. Somos impacientes y queremos ver las cosas de inmediato. Y si no se cumplen, pues entendemos y decimos que hay una injusticia. Como sabéis que para mucha gente hay una gran injusticia, y si se habla de Dios dice que no existe o que Dios es injusto, porque hay mucha gente que sufre sin saber por qué. Y hay mucha gente que recibe recompensas sin merecerlo, porque se está viendo las cosas en un tiempo limitado. Entonces, por eso tienen razón cuando lo ven desde esta perspectiva. Pero cuando amplías la visión, ves que es una ley que se está cumpliendo siempre y siempre se cumplirá, y por lo tanto es una ley de justicia universal, y dentro de la cual no escapa nada. Luego hablaremos si esta ley se puede alterar, cómo la podemos eliminar el llamado mal karma, por supuesto, y por qué no, hasta el buen karma, porque tanto el malo, que es el que más nos interesa, como el bueno, tienen su tiempo de limitación, los efectos. Y por lo tanto, la evolución implica liberarse de ambos. Hay una palabra sánscrita que a veces también se nombra relacionada con el karma, y es dharma, D-H-Arma, dharma. Y dharma significa la ley, el deber, diríamos, lo ideal que tiene que realizarse en nuestra evolución. Cuando se cumple la ley, no la ley humana, sino la ley universal, y actuamos con ese destino correctamente, eso es el dharma. Salirnos del dharma es el karma, tanto en un sentido, hacia un lado, buen karma, como hacia el otro lado, mal karma. Incluso geométricamente a veces lo he dibujado como una línea horizontal, una flecha horizontal que sería el dharma. Cuando nosotros actuamos correctamente, plenamente, bien, según la ley universal, estamos creando dharma. Pero cuando nos salimos, tanto en sentido positivo, buen karma, como en sentido negativo, mal karma, es otra cosa. Es salirse de la ley. Es como ir por una carretera y te puedes salir de la carretera hacia un lado o hacia otro. Nos podríamos imaginar, hacia un lado te sales, pero como está al mismo nivel, no pasa nada. Te sales
y descansas y ahí tomas, digamos, contemplas la naturaleza. Se me está ocurriendo un ejemplo. Pero si te sales hacia el otro lado caes por un precipicio. A lo mejor caes un poquito, pero si sigues saliéndote caes de una mayor altura. Se me ha ocurrido ahora. Es decir, hacia un lado es el mal karma, donde vas a sufrir. Pero hacia un lado, pues nada, te vas a salir un buen karma y vas allí a estar a gusto en la naturaleza, te van a servir un refresco y todo eso. De tal manera que el karma es algo que no solamente es causa-efecto, más cosas que ahora voy a explicar, porque tiene varios significados, aunque parecen cosas contrarias, pero todo está dentro de un conjunto, pero lo más frecuente cuando hablamos de ello, o en los libros se habla, es la ley de retribución. La retribución que recibimos como premio o castigo, buen o mal karma. Es evidente que si nosotros abusamos de la alimentación o de ciertos aspectos de nuestra vida, no solo física sino psicológica, a lo mejor la comida nos sienta mal, esa alimentación, y eso puede ser cuestión de horas, de tal manera que un abuso de ciertos alimentos o de la bebida o de lo que sea, pues va a producir unos efectos que no van a tardar. O tomas un disgusto, vives un shock emocional muy fuerte y puedes notarlo de inmediato, los efectos, las consecuencias. Está a corto plazo. O a veces haces algo positivo o negativo a una persona y la persona te responde de inmediato, positiva o negativamente. O a veces puede tardar horas o días y ahí se ve un efecto inmediato. Pero otras veces, sobre todo en determinadas enfermedades, esto mismo puede tardar más tiempo, digamos años. Una úlcera, a lo mejor, una úlcera estomacal, pues puede estar gestándose durante años, a lo mejor, yo qué sé, durante meses, con una actitud psicológica inadecuada, y eso va afectando a las células de nuestro interior, de la zona del estómago y de esa zona dentro del aparato digestivo, y llegar a provocar una úlcera. Es decir, que puede ser un karma, no solo de unas horas o días, sino de mucho más tiempo. Pero si cogemos una enfermedad mucho más grave, como el cáncer, aunque a veces podamos ver causa psicológica que lleva con una serie de conflictos, etcétera, a gestar la enfermedad, pero la verdadera causa del cáncer está en otras vidas. El cáncer ya es una enfermedad más seria y es un karma lógicamente negativo cuya causa está en vidas anteriores. Lo único que ocurre es que a veces la actitud psicológica de la persona con esos conflictos mentales o esa represión es el desencadenante de un karma latente que necesita expresarse como tal, como enfermedad. O, en determinados casos, el cáncer u otra enfermedad quema a la persona y le hace sentir un dolor grande, profundo. Posiblemente, aunque pueden haber varias causas, una causa puede ser que esa persona haya sido un inquisidor que haya torturado en otras encarnaciones a las personas, con el fuego, quemando, etc. Hay muchas formas de torturar. Y entonces en una encarnación posterior, aunque aquello por suerte lo tiene olvidado, tiene que vivir su conciencia, que es la que recibe los efectos, la que aprende, la que tiene que aprender la lección, aunque esté en otro cuerpo físico distinto, es la que realmente aprende. Porque el cuerpo nace y muere, la mente lo mismo, y el emocional. La personalidad nace y muere. Y por lo tanto se va desarrollando, pero quien aprende es la conciencia que se está expresando a través de estos vehículos. De tal manera que cuando una persona le quitan las cosas injustamente, pues posiblemente haya robado en otra ocasión, en otra vida. Y por la ley de causa-efecto, aquello que robó y le privó a otras personas, lo tenga que compensar aprendiendo a sentir lo que ocurre, aunque no sea idéntico, pero lo importante, más que los detalles externos, es la lección que su conciencia tiene que aprender. De tal manera que los efectos estarían con distinta intensidad. No es lo mismo robar algo, aunque sea egoístamente, y podría poner el ejemplo de robar por necesidad
cuando te mueres de hambre, no tienes más remedio, o robar por egoísmo, algo de poca importancia, o robar esas cantidades que no sabemos ni nombrarlas. Esas cantidades que vemos de esas personas que con frecuencia escapan de la ley, porque a veces la ley, cuando castiga, puede ser un vehículo del karma, pero mucha gente en todas las épocas se ha escapado de la ley y ha pasado su vida, más feliz o más desgraciado, y se ha escapado de los efectos de lo que ha producido. De tal manera que toda esta gente que estamos escuchando, los medios de comunicación, y los que no, y los que de un modo velado, porque el robar no solamente es una cosa evidente, a veces está disfrazada de muchas veces, de legalidad o de otras cosas. Pero el robo que tendría que juzgarse con arreglo a la conciencia es un karma lógicamente negativo que antes o después ese ser con esa conciencia tiene que sufrirlo en su interior para compensar y por lo tanto no para castigarlo, porque la religión nos ha dicho que Dios castiga como si fuera un vengador, una venganza. Y lo que me gusta utilizar como palabra es como enseñanza o como fenómeno didáctico, de que la conciencia lo que hace al recibir los mismos efectos llega a producir más pronto o más tarde una toma, una percepción o una toma de conciencia de aquello que hizo. Y cuando eso llega a un punto, se evita repetirlo. A veces caemos en el mismo, tropezamos otra vez, como se dice, en la misma piedra. Hacemos algo, lo sufrimos y volvemos otra vez a caer en lo mismo, a cometer los mismos errores. Porque los efectos no han llegado tan hondos para que tomemos conciencia de lo que eso era. Pero llega un momento en que toca el fondo, los efectos, y entonces la conciencia se da cuenta de que eso no puede repetirlo, no debe repetirlo. Y entonces esto indica que evolucionamos. Si no, estaríamos siempre dando vueltas, haciendo algo, pagándolo, volviéndolo a hacer, y a veces temporalmente sucede eso. Porque personas que sufren por la ley humana el castigo, como es muchos delincuentes en las prisiones, pues en lugar de rehabilitarles, que tendría que ser el objetivo principal, lo que hace es crearles un sentimiento de venganza, un sentimiento negativo. Entonces no se cumple, porque somos imperfectos, vamos a decirlo así, la ley humana no llega todavía, y a veces queda bastante distante de estas leyes divinas o otras ascendentes, o como queramos decir. Por lo tanto, solo cuando toca el fondo de la conciencia, y eso no escapamos nadie, entonces ya no hay repetición. Nos olvidaremos desde la memoria mental de lo que hicimos, o de eso. Pero hay una memoria más sutil, una memoria que es difícil de darle un nombre, intuitiva, a veces lo digo con distintos términos, una memoria inconsciente que nos dice a todos que cuando hemos superado algo, no, por mucho que nos tienten, no lo vamos a repetir, no lo vamos a realizar. Y eso está grabado en la intimidad de nuestra conciencia. Y si no hemos llegado a ese punto, pues volvemos otra vez a caer, hasta que, a base de experiencias, llega un momento en que nos toca esa fibra sensible de nuestra conciencia y por lo tanto cambiamos. Y por lo tanto el karma de retribución se podía entender como una forma didáctica de enseñarnos a nosotros a ir encauzándonos por la ley del Dharma, es decir, por la ley del natural, la ley de la vida, y dentro de esta ley de la vida sería actuar cada vez más con inteligencia, con amor y con voluntad al bien, por decir los tres elementos básicos de nuestra alma, de nuestro yo superior, o como queramos decir. Por lo tanto, la ley del karma va, digamos, actuando. A veces actúa con elementos propios de la creación. Es decir, la persona que se dedica a la caza, que es matar animales por deporte, tiene unas consecuencias kármicas que antes o después tiene que pagar, en una vida o otra. Hay personas que mueren por otros seres humanos, pero hay quien muere por los animales. De tal manera que antes o después, aunque sea una buena persona, ya haga el bien por otro lado.
pero la causa que es matar no para alimentar, que es otra historia, sino por gusto, por placer a un animal, tiene que venir porque es un ser vivo. Y por lo tanto tiene que venirle antes o después, quizá para aprender, por la vía del animal, para aprender que eso no está dentro de la ley evolutiva. Por lo tanto, fijaos lo que he dicho, lo repito, una cosa es cazar para alimentarte. Y los seres humanos durante mucho tiempo hemos necesitado y seguimos necesitando a los animales, junto a los vegetales, para nuestro alimento. Y otra cosa es cazar por diversión, por placer de matar, y no digamos torturar a un animal. A lo mejor no es como torturar a un ser humano, pero es un karma. Menos sería a lo mejor el karma de destruir el mundo vegetal. Por ejemplo, una persona que destruye las plantas, que incendia un bosque. Eso es un karma que le tiene que venir, porque no está dentro de la ley el realizar esa destrucción de las formas vivas. Así que podríamos, claro, lo más comprensible está lo que hacemos de negativo a los seres humanos y también a los animales, que los vemos como más cercanos. Cuando ya entramos al reino vegetal y mineral, ya es diferente, ya no lo vemos tanto. Pero como expresiones de la vida, también podríamos decir, aunque de forma diferente, que hay una acción-reacción. De tal manera que el mal karma, que es el que solemos más nombrar, el buen karma casi lo damos por hecho. Por eso, psicológicamente, a veces lo que se tiene más en cuenta cuando se influye sobre las personas es cuando actúan mal. Pero cuando actúan bien, en lugar de recompensarles, actúan mal, castigo, en el sentido que sea. Y cuando actúan bien, en lugar de recompensarles, se da por hecho que tiene que actuar bien. Ahí hay un desequilibrio a la hora de la retribución psicológica en las personas, cuando se busca esto. Pero muchas veces lo hacemos. Recompensa, premiando a una persona, o dándole algo material, o algo psicológico, o el aspecto negativo que os estaba comentando. De tal manera que las enfermedades, como hemos explicado otras veces, se pueden entender, sea pequeñas, de poca monta, o graves, dentro de esta ley. Si no, no se entendería. Y cuando hemos explicado el tema, hemos visto que todas las enfermedades, o así cada vez se ve más, tienen unas causas psicológicas. Siempre la causa es psicológica, que es lo más cercano a la conciencia. Y el efecto sobre el cuerpo es pues las consecuencias de la enfermedad. Por lo tanto, el tema del mundo de la enfermedad, para poderlo entender con una cierta profundidad, no se puede desligar de la ley de causa-efecto. La justicia humana, lo mismo, y he puesto algún ejemplo. De tal manera que los fenómenos que ocurren también, los seres humanos, es muy interesante llegar a entender que la propia naturaleza, lo que entendemos por la naturaleza, por sí misma es armónica. Y cuando la naturaleza se desajusta, es porque, no por ella, sino porque los seres humanos, estoy hablando aquí en nuestro planeta, hemos creado las condiciones, por egoísmo, como es lógico, que hacen que se perturbe, tanto físicas como psicológicas, porque a veces he explicado que nuestra radiación mental y emocional está también influyendo, y esto no se puede desligar del tema que estoy tratando. Está influyendo en el éter, en el espacio, y está creando unos desajustes que están alterando el funcionamiento de la naturaleza. Y la naturaleza se vuelve contra nosotros. De tal manera que las fuerzas desatadas, a veces se les llama ciegas, no hay nada más lejano que esto, pero bueno, ciegas de la naturaleza, que se rebelan y nos hacen daño, son efectos del karma que nosotros como seres humanos, como conjunto de seres humanos, unos más que otros, hemos creado. Esto mucha gente lo entiende en cuanto que el abuso egoísta de las industrias y de la técnica, de lo que estamos utilizando, produce una contaminación. Se ve desde el ángulo material. Lo que no se ve tanto de momento, pero que con intuición lo podemos captar, es la otra parte. La parte de contaminación psíquica que estamos creando y que está desajustando las estaciones, está desajustando el clima y está también
alterando. También hay otros elementos que están más allá de nuestro karma. Sería del karma del logos planetario, cuya evolución implica que el eje de la Tierra vaya enderezándose. Y eso ocurre porque cuando un planeta evoluciona, va evolucionando, su eje, que está más o menos inclinado, se va enderezando. Cuando el eje de la Tierra sea vertical con respecto a la eclíptica, querrá decir que hemos llegado a un punto, no final, sino un punto de evolución en el planeta donde no habrá las 4 estaciones. Habrá como un estado de equilibrio que estará, digamos, regulando pues la temperatura, el clima, y por lo tanto la naturaleza estará a nuestro servicio. Eso querrá decir que cuando se llegue a ese punto habrá un buen karma, lógicamente, porque la humanidad en conjunto, no unos cuantos seres humanos, habrá llegado a un punto de evolución, de equilibrio, de armonía, que no incidirá negativamente sobre la naturaleza. Pero mirándolo desde otro ángulo, el tema, que es un tema que parece que se agota enseguida, pero que es no solo por los ejemplos de esto que podíamos estar poniendo en todo tipo de fenómenos, esto que estoy ahora aplicando unos cuantos ejemplos, se podría aplicar absolutamente a todo. Y si sigo todavía con ejemplos de esto, hay un karma de relación entre los seres humanos. Hay un karma familiar. Karma familiar significa que las personas que encarnamos como familia, vamos a entender familia sanguínea, hemos ido encarnando X veces con anterioridad. Y según lo que hayamos hecho entre nosotros, pues eso trae como consecuencia que dentro de nuestra familia nos llevemos mejor o peor, porque estaréis de acuerdo que dentro de los miembros de una familia no todo es un paraíso, ni es una delicia, ni todos los seres humanos se quieren. A veces lo peor que un ser humano hace a otro, lo hace a los que están más cerca de él, ¿verdad? De tal manera que hay grados de actuación. Y si las personas se comportan de un modo encantador con otras, cuando pasa el tiempo, a lo mejor siguen igual, pero pueden cambiar. Y eso ocurre hasta en las parejas. Puede que vaya pasando el tiempo y que, no en todas, por supuesto, en lugar de ir evolucionando, vayan surgiendo cosas que parecía que nunca iban a aparecer. ¿Por qué? Porque antes o después va surgiendo los efectos de algo anterior. De tal manera que los efectos de lo que ocurrió anteriormente, si un marido se portó mal con una mujer, con su pareja, mujer con la mujer, con el marido, o unos padres con los hijos, o hijos con los padres, es muy posible que aunque podemos encarnar en distintos roles familiares, nazcamos en el polo opuesto, para recibir, aunque sea causas mal hechas, recibir los efectos y aprender lo que ocurre. Aquello que hicimos, ¿qué sucede cuando somos la víctima y lo recibimos? Pero a veces el buen karma también está en la familia. Y al encontrarnos muchas veces, si evolucionamos, vamos aprendiendo las correctas relaciones, las relaciones afectuosas, las relaciones de ayuda, de protección. Y si digo la familia, como cada vez en el futuro se va a hablar más de una familia humana, más que de familia sanguínea, aunque seguirá existiendo la familia sanguínea, pero en sentido psicológico creo que no es difícil entender que todos formamos una familia, aunque a lo mejor con personas que no son de la familia sanguínea podemos tener más comunicación, más confianza, más afecto, más lo que sea, que con personas que están dentro de la familia. Es decir, que una cosa es relaciones físicas, de rasgos de sanguíneos, lo que se llama la familia sanguínea. Pero otra cosa son los efectos psicológicos que van más allá de los vínculos llamados familiares. Por lo tanto, puede haber un karma de haber vivido muy bien y habernos ayudado mucho en determinadas vidas, y ahora se manifiesta a lo mejor como amigos, como amistad o como personas que nos encontramos y sentimos pues una afinidad, una atracción, aunque no sean miembros de la familia, un buen karma. Y otras veces sentimos una antipatía o rechazo entre unas personas y otras sin motivos aparentes.
igual que acercamientos, también separaciones. Y eso está claramente explicado por las causas kármicas que tuvimos en otras vidas. Porque los devas hace que están trabajando obedeciendo unas leyes superiores que, por muy distantes que sea el lugar de nacimiento, nos encontremos. Entre miles millones de seres humanos podemos nacer en distintos lugares distantes del planeta y determinadas cosas que llamamos casuales, y la casualidad que solemos nombrar es la antítesis de la ley del karma, de causa-efecto, pues esas circunstancias aparentemente causales hacen que nos encontremos, porque el karma está determinando que entre tantas posibilidades vayamos a coincidir. Podríamos estar dentro de una misma ciudad y, como somos tantos, pasar muchos años en una ciudad, dos personas, y no encontrarnos nunca. Eso es posible, por lo menos como hipótesis es posible, pero podemos encontrarnos aunque tengamos una gran distancia, porque el karma hace que los devas vayan creando las circunstancias de nuestra vida, en todos los aspectos, nada más que ahora estoy hablando en uno que es el encuentro de las personas, sea en el trabajo, sea por la familia, por las amistades, por los entretenimientos o por lo que sea. De tal manera que podemos hablar de karma familiar igual que podemos hablar de karma racial, de las razas, porque las razas son grupos humanos con unas características determinadas y grupos humanos más amplios, y hay razas que han hecho comportamientos negativos a otras razas y luego eso influye. Igual que si miramos la historia, aunque sea superficial, vemos que unas naciones han conquistado, han invadido, han saqueado a otras, y por lo tanto eso es un karma. España, que era una gran potencia planetaria, creó un mal karma en América, cuando fue a destruir unas culturas, también a transmitirle un idioma y unas cosas que estaba destinado a hacerlo, y a aprovecharse como ya sabéis de sobra, de los tesoros, a destruir, a convertir a la fuerza al cristianismo y una serie de cosas que hizo crear un karma que lógicamente ha hecho que fuera disminuyendo a quedar en lo que estamos. De tal manera que cuando una nación llega a una gran importancia, la mala utilización de sus poderes hace que eso antes o después lo tenga que pagar. Igual que Estados Unidos, como gran potencia mundial, el karma creado en el pasado, más que últimamente, en determinadas circunstancias lo tendrá que pagar y va a perder antes o después pues ese estado de superpotencia y lógicamente y otras cosas. De tal manera que como naciones, como grandes grupos, eso va produciendo. Y aunque esto no se estudie en la historia, sería interesante si pudiéramos percibirlo, la correlación de causa-efecto a nivel de historia, de grupos humanos, de naciones, unas que influyen, conquistan a otras, luego reciben, si no de las mismas de otras, lo contrario. Hay líneas de fuerza que van en una dirección, luego van en otra, etc. Incluso la cosa es tan compleja que no acaba aquí, porque grupos de seres humanos que se han comportado de una manera en una nación determinada, luego pueden encarnar en otra y estar sufriendo lo que hicieron en la nación anterior, no necesariamente en la misma, con lo cual esto se nos escapa de las manos, pero con un poco de intuición podemos vislumbrar la importancia que tiene que aprendamos como seres humanos, como familias, como grupos y como naciones a hacer el bien. El buen karma de una nación, cuando ayuda a otra, eso antes o después lo tiene que recibir. Vislumbro o intuyo, que es además lógico, no es nada del otro mundo, cómo en un futuro las naciones, iba a decir se maten, nunca una expresión más inoportuna, se esfuercen, se esmeren, se peleen por ayudarse unas a otras, por aportar aquello que tienen a aquellas que no tienen. Igual que es posible que llegue un momento en que tengamos que pagar para poder ayudarnos unos a otros. En lugar de cobrar, pues tendrá que ser al revés. De tal manera que cuando se va descubriendo lo importante que es
que a lo mejor puede ser hasta con una conciencia egoísta, pero puede ser totalmente incondicional. Y eso ya depende de la conciencia. Lo importante que es ayudar, y eso crea un karma. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que cuando se ayuda, y esto es un matiz muy importante, a condición de un resultado, el karma es positivo, es evidente. Haces un bien y estás esperando un resultado, un fruto. El karma es positivo. Pero hay otro tipo de karma, o mejor dicho, para ser más precisos, la liberación del karma hasta positivo que hay que liberarse es cuando ayudas sin esperar nada a cambio. Incondicionalmente, como solemos decir. Si una persona ayuda a otra, una nación a otra, o un grupo de personas, que es la suma de distintos karmas individuales, ayuda a otra sin esperar nada a cambio, lo reciba o no, eso no crea, evidentemente, karma negativo, pero tampoco lo crea positivo. Está cumpliendo el dharma. Se está liberando de unas ataduras que son tanto negativas como positivas. En este caso, positivo. Pero para que lo entendamos mejor, si nos ayudamos una persona a otra y esperamos un resultado, sea de agradecimiento o sea de recompensa en el cielo, si creemos en religión, o un buen karma en otra vida, si creemos en ello, esperar algo a cambio, es decir, de un modo condicional, eso crea un karma positivo. Pero estás atado a esa persona. Hay una atadura sutil, de personalidades, de egos, porque lo haces desde la personalidad. Pero ¿qué ocurre cuando ayudamos incondicionalmente? Ya no lo hacemos desde el ego, desde la personalidad, lo hacemos desde una conciencia del alma. Y el alma es incondicional. El alma de por sí, por eso todo ser humano que vislumbra, que contacta algo con el alma, siente, sin que nadie le fuerce, a servir a los demás, a hacer algo por los demás. Puede ser poco, más, todo depende de la fuerza con que conectas con la vibración del alma. Porque el alma, todas las almas, aunque sean distintas, están unidas entre sí. Es como si dijéramos, son solidarias. Son conscientes de que forman parte de una unidad, aunque estén como bifurcadas, y por lo tanto no pueden sentirse separadas, están unidas. Por eso cualquier ser humano que va sintonizando con la vibración de su alma, ya siente, sin que le tenga que condicionar nadie, ni educarle, ni forzar, ni buscarlo, siente el impulso natural a servir, lo sepa o no lo sepa. Y por eso, pues, cuando se actúa de esa manera, no se crea karma y se va produciendo como un desligamiento, una liberación, porque la evolución es liberarnos de todo tipo de ataduras, negativas, por supuesto, y positivas. Esto hay que matizarlo incluso más porque se puede malinterpretar. Podría uno pensar con lo que acabo de decir, bueno, si te vas desligando, vas hacia la separación. Pues bueno, ese desligar me refiero de egos, de personalidades, de vínculos sutiles que te hacen depender unos de otros. Y eso se manifiesta encarnación tras encarnación, porque aunque el tema de hoy es el karma, la reencarnación no se puede separar. Siempre que hablamos de la reencarnación tenemos que hablar del karma y viceversa. Está muy relacionado. Entonces, ese deseo o ese vínculo sutil energético hace que, entre otros motivos, vuelvas a encarnar y vuelvas a relacionarte para poder compensar, para seguir, digamos, atados con hilos sutiles de energía unos a otros. Igual que nuestra dependencia o identificación con un territorio hace que también se nos obligue a encarnar en ese sitio de alguna forma porque algo te está atando. Y si no estás allí, hay como una atracción especial, aunque no lo hayas visitado, hacia determinados lugares o territorios, porque los territorios también son, podríamos decir, como entidades. De tal manera que la actitud incondicional de ayuda y de servicio es lo que libera del karma. Pero esto no viene de la nada. Esto viene cuando abrimos y expandimos la conciencia. Por eso la atención que nos hace desligarnos de lo que está por debajo, de esa conciencia que vivimos cuando estamos atentos, que es la mente, el emocional y el físico,
nos va desligando, desidentificando, si lo queréis, desapegando, pues la atención libera karma. Recuerdo cuando Vicente Anglada decía, este estado en que estáis, a los que hablaba, de expectación, de serena expectación, que es cuando se está muy atentos, sin pensar, como si no estuviera la personalidad, ese estado de expectación estaba produciendo una liberación del karma. No de todo el karma, de parte del karma, porque se necesita el tiempo que cada uno, que no se puede comparar, que cada uno le corresponda para poderse liberar. Tenemos como un saco, un recipiente mayor o menor. Entonces, no todos tenemos como carga el mismo karma. Pero el estado de atención, fijaos, parece que sean cosas distintas. Y el estado de atención nos lleva a un desapego o desprendimiento. Nos hace que la conciencia se expanda, que tengamos controlado los vehículos que crean el karma, físico, emocional y mental. Y al abrir la conciencia surge el impulso de servir incondicionalmente. De tal manera que esto cada vez más, en la era en que estamos entrando, así como en la era de Piscis, parte del karma se liberaba y a veces el alma exigía nacer con limitaciones y se sacrificaba con cuerpos con los que podíamos decir que tenía un sacrificio con limitaciones. Y a veces el alma, pues en ocasiones, elegía nacer con limitaciones físicas o psicológicas para poder ir agotando karma. Pero en los nuevos tiempos todo eso se va sustituyendo por el servicio, podríamos decir, servicio creador, como estoy diciendo, servicio incondicional. De tal manera que según la calidad de la actitud incondicional que adoptas, pues entonces se va produciendo una mayor liberación de lo de abajo. Es decir, cuando más subes hacia arriba, más te desprendes de abajo. Por eso, cuando explico en psicología el desapego, aparte de cosas que se pueden hacer, una de las cosas que digo es esta, que encaja con esto. Cuanto más conscientes somos de los potenciales superiores, positivos, amor, intuición, voluntad también, de los niveles más elevados, automáticamente más nos desprendemos, sin hacer nada añadido, nos desapegamos de los aspectos inferiores. Y desapegarte de lo material, de lo físico, de lo emocional y de lo mental, no es escapar de ello ni despreciarlo. Cuando estamos desapegados de lo material, lo podemos utilizar mejor. Si tuviéramos mucho dinero y estuviéramos desapegados de ese dinero, querría decir que en lugar de estar guardado o malgastado o con ese desequilibrio como se encuentra con frecuencia, sería como una energía que iría fluyendo en beneficio de las personas. De tal manera que el desapego del dinero hace que quien tiene el dinero y está desapegado lo utilice no para beneficio particular, sino para los demás. La persona que llega al poder, en el nivel que sea, y está desapegado del poder, porque el apego al poder es otro de los grandes apegos, utiliza el poder no para beneficio personal y de los suyos, sino para beneficio de los demás. Cuando he hablado de cómo debería ser la política, pues el ideal que veo es la política o el que llega al poder como servidor de los demás, no como ser como persona ser servida, sino como persona que está sacrificada, en el buen sentido de la palabra, para ayudar a los demás, con la responsabilidad del poder que la vida le ha dado. Y si no, el karma ya buscará la recompensa para darse cuenta lo que es esto. Y si uno llega a gran altura de ese poder que da esa fama y que tiene no solo medios materiales, sino medios, porque el poder no solamente es sobre la materia, es sobre las conciencias de las personas o sobre las personalidades. Pues el karma, si se utiliza mal, le hará que en otro momento nazca como una víctima de todo esto. Por lo tanto, el que en un momento es rey puede nacer como mendigo en otra encarnación. La persona que tiene unas capacidades científicas e inventa algo
que utiliza negativamente con los demás tendrá que nacer con unas deficiencias mentales, sabiendo en su conciencia que tiene unas capacidades pero que no las puede manifestar. Su karma es darse cuenta de que tiene algo que no lo puede manifestar, porque si no tuviera conciencia de que tiene eso, no lo sentiría. Nosotros notamos la ausencia de algo cuando algo en nuestro interior nos dice que existe. Y al no tenerlo, por ese contraste, notamos la falta. Si no tuviéramos ninguna noción en nuestro ser de eso que nos falta, sería imposible sentir esa ausencia. Esto también es importante. Por lo tanto, el karma implica no solo lo elemental, lo superficial, sino implica mucho más. Y creo que lo que más nos puede interesar es esto que ya da para reflexión. Pero si habláramos, y no quiero alargarlo más, a nivel cósmico, el karma se puede definir como la fuerza, el deseo, en sentido cósmico, la necesidad de los universos de manifestarse. La necesidad de un logos planetario, de un logos solar, de un logos cósmico, de expresarse. Esa necesidad, que no es lo mismo que las necesidades básicas humanas, eso es también karma. Ese karma impulsa a la manifestación. Y entonces cada logos, igual que si estuvisteis, algo dije, creo, no sé si lo dije porque yo no me acuerdo, la charla sobre los dioses que di el otro día, significados del término dioses, ¿verdad? Pues los dioses, que son los espíritus, los logos de un planeta, de un sistema solar, estas entidades, y no solo estos, sino otros, son seres que podemos decir están muy por encima de nosotros, pero son imperfectos también. Hombre, mucho más perfectos que nosotros, pero en comparado con otros que están más altos son imperfectos, es decir, que están en camino de evolución y por lo tanto tienen sus limitaciones. La materia de nuestro planeta con la cual se construyen nuestros cuerpos en sí misma está revestida de un karma que hace que, aparte de lo que nosotros hacemos, ese karma se manifieste en las limitaciones materiales que tenemos. Esto ya es mucho más complejo, de tal manera que hay una necesidad que impulsa la manifestación, igual que hay una necesidad del alma de volver a encarnar porque hay unos deseos, y hay una ley de causa-efecto que tiene que ir cumpliéndose. Y si no, no se entendería la reencarnación, y si no sería una gran injusticia, porque todo con la ley de la reencarnación se va compensando, poniendo su sitio. Si no, es un caos o un Dios totalmente injusto que está creando y dando a unos, quitando a otros, y desde ese punto de vista no hay nadie que pueda entender con los datos que tenemos por qué están funcionando las cosas así. Pero cuando lo vemos desde esta otra perspectiva, bien, porque también estas cosas se pueden entender mal y deformadas, como muchos orientales que creen que podemos encarnar en reinos inferiores. Esos son espejismos cósmicos. No podemos reencarnar hacia abajo, siempre es hacia arriba. Habéis oído decir budistas o hindúes que podemos reencarnar en animales, en vegetales. Eso es un espejismo cósmico, eso es un total absurdo cuando ves la estructura evolutiva. Puedes crear un mal karma y sufrirlo, y decelerar o atrasar tu proceso evolutivo, pero no hacia abajo, porque entonces sería algo que no encaja. Visto desde un punto de vista, aunque sea lógico, racional, no encaja por ningún lado. Por eso las cosas a veces se saben, pero se saben mal. Se mezclan con supersticiones, con deformaciones. Todo depende no de la cultura en la que estás, sino también de la capacidad de conciencia que tienes. Todo va correlacionado, pero a veces hay un desfase entre cosas que están en el ambiente, pero luego tu capacidad para entenderlas, utilizarlas, aprovecharlas, o no. Entonces, así, muy sintéticamente, podríamos decir que karma es también esa necesidad que impulsa a manifestarse continuamente en universos y llevarlos a la perfección mediante lo que se llama evolución. Todo, desde lo más material, por redención de la materia, hasta lo más espiritual. Así continuamente, más allá de lo que podemos
por muy grande que sea nuestra capacidad de comprensión. Y karma como vínculo de lo sutil con lo denso. Establece también unos vínculos sutiles entre lo sutil y lo denso, entre todos los planos, como os he dicho anteriormente. Porque he puesto ejemplos de que aquello que pensamos y que sentimos, aunque no hagamos nada con el cuerpo, ya está incidiendo sobre el entorno, nuestras mentes sobre las mentes de los demás, pero también sobre lo físico, sobre la materia. Lo que pensamos, lo que sentimos, está somatizándose en el cuerpo. Es una evidencia clarísima de lo que se llama la psicosomática, la influencia de la psique sobre el cuerpo. Y si vibramos a un nivel espiritual, podemos a veces hasta curar lo incurable. Estamos produciendo una transmutación alquímica en el cuerpo físico. Y si es incurable la enfermedad, será por otros motivos, que también los hay, que tiene la persona que pasar. Pero se producen grandes cambios de influencia de la conciencia o de la mente, que es distinta de la conciencia, o de los deseos sobre el físico, para mal o para bien. De tal manera que las energías de un plano influyen sobre otro. Está todo intercomunicado, aunque se vea por separado. Está todo interrelacionado. Luego, según la visión de cada cual, lo verá pues con unas explicaciones, con otras, pero no creo que sea muy difícil captar esa continua interrelación. No estamos separados, por muy solitarios que nos sintamos. Está todo unido. Y a veces cuando he hablado de la soledad, o cuando vuelvo a hablar, porque creo que es un tema que debemos de volver a él, pues una de las cosas importantes es saber que la soledad la creamos nosotros. Es nuestra miopía de conciencia. Cuando miramos con cierta profundidad, aunque estuviéramos físicamente solos como seres humanos, nos daríamos cuenta que estamos acompañados, que no estamos solos y que está todo intercomunicado, no hay nada separado. De tal manera que hay unas continuas influencias, como estamos diciendo, en un sentido o en otro. Pero interrelaciones o influencia de causa-efecto se está produciendo absolutamente en todo. Y hasta esa sincronicidad, que no sé si habéis oído hablar alguna vez, que parece que se contrapone a la ley de causa-efecto, también está dentro de la ley universal de causa-efecto. Cuando algo como causa se produce al mismo tiempo que el efecto, podríamos decir, bueno, pues no hay causa y no hay efecto, porque es al mismo tiempo. Pero podríamos intuir, o imaginar o intuir, que la velocidad es tal que parece que esté simultáneamente produciéndose. Por lo tanto, sigue habiendo causa y efecto, aunque parecen que las cosas, aunque hay otras explicaciones, porque a veces la causa es sutil y los efectos materiales se están produciendo simultáneamente en varios puntos del espacio. Pero esto a lo mejor nos mareamos con algunas de estas cuestiones. El caso es que lo más útil, lo más práctico, creo que es lo que más nos puede interesar. De ver que si bien a veces es útil saber que si hacemos ciertas cosas vamos a producir en los demás y en nosotros unas consecuencias dolorosas y por lo tanto evitarlas, pero eso es dentro de un plan de cronológico de aprendizaje. Pero cuando superamos eso, ya no es cuestión de decir, voy a actuar bien para evitar que luego me castiguen, sino que ya surge de un modo natural. Por eso los niños es lógico que aprendan la ley de causa-efecto y que sepan que si hacen ciertas cosas tendrán unas consecuencias negativas. Igual que se les enseña que no metan los dedos en un enchufe porque van a tener unas consecuencias físicas dolorosas. Pues también lo psicológico. Pero conforme el niño crece, es conveniente enseñarle que tiene que hacer lo bueno y evitar lo malo, no por las consecuencias, sino como es parte de un plan de la vida y algo que ha de conectar con el fondo de su conciencia, porque la ética con mayúscula está en el corazón. Además, nuestra alma está conectada más con el corazón que con ningún órgano de nuestra vida. Todas las especulaciones de los filósofos de que el alma está en el cerebro, que es en la glándula pineal, que es aquí, es acá, pueden ser ciertas parcialmente, pero si hay un punto de conexión más con los átomos permanentes que contiene, es el corazón, el órgano
junto con el cerebro, por supuesto, se complementan, más importante del ser humano. En fin, el tema, como veis, es amplísimo. Algunas cosas pues las he esbozado simplemente, pero creo que es un tema que, aunque lo hayáis escuchado, aunque hayamos leído, pero es tan omniabarcante, está tan impregnándolo todo, que de vez en cuando reflexionar sobre ello a lo mejor nos enriquece, nos ayuda a expandir la conciencia. Tenéis la palabra. Yo quería preguntar, Rafa, ¿dónde entraría en relación con la acción-reacción la ley de Murphy? ¿La ley de? La ley de Murphy. ¿De Murphy? ¿Alguien la conoce? ¿Explícala? Es el dicho de que a lo mejor siempre sucede algo cuando no quieres que suceda. Por ejemplo, si algo, por poner un caso práctico, si estás parado en un semáforo y tarda mucho en cambiar, solamente tienes que coger el móvil y hacer otra cosa que sabes que te va a llevar un tiempo y automáticamente cambia el disco. Y así muchas más cosas, ¿no? Siempre se ha dicho de que a lo mejor tarda alguien en atenderte y el que fuma se enciende un cigarro y en el momento que se enciende el cigarro salen y te atienden. Si no te enciendes el cigarro, Si no lo digas por ahí porque fomenta el fumar. Un caramelito, A mí me pasa que ¿Es el fumar o un caramelo? Entonces, bueno, eso pues sucede. tengo una respuesta para eso, luego te la Sí, doy. eso sucede. Entonces, claro, tú haces una acción y hay una reacción diferente. Es curiosa, es una reacción curiosa porque es como aceleras el tiempo de una manera contraria. Posiblemente tenga la explicación que me viene es psicológica. Si estamos ocupados, el tiempo es más corto que si estamos esperando. Cuando estamos esperando, o aburridos, o sin hacer nada, el tiempo tarda más, es como más lento. No, el tiempo de reloj es el mismo, no se acelera el reloj, ni se retrasa. Pero el tiempo psicológico, ¿sabéis a qué me refiero? Psicológico, es más largo, dura más. Y cuando estamos ocupados, nos da la impresión de que se ha cortado, de que tenemos menos tiempo, porque la ocupación estaría como llenando. La conciencia identificada con la ocupación está llenando. Entonces nos da una impresión de que ocurre esto. Es que creía que Porque era así. coger el móvil no va a emitir unas ondas para cambiar como... Yo es que creía que era así. Claro, yo creía que era así en un principio, pero luego, después de observarlo y hacer pruebas, Sí. he comprobado que no, que realmente sí que sucede algo. Hace poco lo volví a practicar, de hecho lo demostré a más gente que había alrededor, Sí. y dije, vais a ver que en 30 segundos nos van a hacer pasar a un sitio que estábamos tardando un montón. Pero claro, tiene que ser de verdad, cogí el móvil, hice una llamada realmente, Sí. contaron los 30 segundos y a los 30 segundos Llamaste pasamos. al que estaba haciendo Pero esperar. eso Ya, pasa ya, que ya. cuando Sí, sí. estamos solamente y no Tenía me que ser la llaman. llamada real, no podía ser fingida, tenía que ser real, claro. Y en el momento que me atendieron, Sí. automáticamente dije, mira, te tengo que dejar porque tenemos que pasar a un sitio. O sea, fue demostrado. Yo lo he podido comprobar en diferentes casos. Sí, sí, sí. Y tú No lo has es una comprobado cuestión- también no es que cuestión cuando de- estás con la mente y no me llamas, estás todo nervioso y desesperado, tardas más en llamarte, en el cual tú, por ejemplo, has dicho que te sales fuera, te fumas un cigarro o haces una llamada. Sencillamente, tu mente ya no la tienes ahí, diciendo que no me llama, que mira la hora. De momento se me ocurre esta explicación. Me vienen otras hipótesis, pero como pueden ser confusas y no estoy 100% seguro, las dejo, las omito. Pero puede ser que hubiere un proceso de aceleración porque está todo cuánticamente interconectado. Y los devas, que es algo que parece una cosa para unos que creen y otros no, y parece una cosa curiosa, está en la base de la explicación de todos los fenómenos que En la existen. física cuántica de todos. encuentras mucha explicación a eso. Y la física Para todo. cuántica, en Sí. alguna charla que di en el pasado, la relacioné con el mundo débico. Y establecí el puente entre lo más avanzado de la física actual y lo que va a venir en el futuro como descubrimientos. Y ese puente y lo que viene lo explican los devas. Los devas están
automáticamente. Pueden actuar a una velocidad superior a la luz, por lo tanto dar la impresión de que es automático. Y están modificando todo. Y modificamos nosotros sin darnos cuenta, aunque pasa desapercibido, nuestro entorno, con nuestra actitud, para bien o para mal, de una forma o de otra. Según la calidad de nuestra conciencia, estamos produciendo lo que a veces nunca sabremos sobre nuestro entorno energéticamente. Porque aunque no ni siquiera creamos, estamos con nuestras invocaciones atrayendo devas, energías, y produciendo fenómenos. De tal manera que por ahí también podrían haber explicaciones relacionadas con lo que dices, entendiendo que todo está lleno, el espacio, de energía. El espacio ese que los astrónomos no alcanzan a concebir el final es como una gran entidad inmensa que nadie podemos concebir. Un ser con voluntad y con inteligencia, cuyo cuerpo de expresión es el espacio. Y el espacio parece vacío, pero está lleno de energía. Todo el espacio cósmico, donde están todos los universos, es una entidad. Y entonces dentro de ese espacio, los logos, con su propio karma, se acercan, bueno, aparecen y se unen al karma que tiene el propio espacio. Y entonces se crean los universos. Los universos van creándose con la energía, no de la nada, como nos decía la religión, Dios creó el mundo de la nada, sino de la energía que no es visible y que parece que no haya nada, se va creando por sustanciación, se va condensando y se van creando los planetas, los sistemas solares, lo que es visible. Pero eso solamente es una parte de lo que es invisible en distintos planos, que es inmenso. Y los 7 planos de nuestro sistema solar son 7 subplanos de un plano físico, cósmico. Y luego hay un plano astral cósmico, mental cósmico, etcétera, etcétera. Es inmenso en sentido horizontal y vertical. De tal manera que hay una conciencia que lo unifica todo. Por eso también todo esto puede explicar desde el efecto mariposa, que el otro día salió el que inventó este efecto, que habló que si una mariposa aletea las alas en un lugar, produce un huracán en otro lugar del planeta. Es un ejemplo de lo que la ciencia está ahora hablándonos como expresión material de lo que está sucediendo a nivel energético, que lo comunica todo, lo interrelaciona todo. Entonces, desde eso hasta la física cuántica, que parece que esté expresándose simultáneamente algo en varios sitios a la vez, esa simultaneidad. Y entonces todo esto lo explican las energías. Y los devas, que ahí es ilimitado, están continuamente a una velocidad superior a lo que nosotros entendemos por velocidad, por rápida que sea, y por eso parece que sea todo simultáneo o sincronizado. Y eso nos puede explicar fenómenos de muchas clases, de muchos tipos, de cosas que están sucediendo, de tal manera que, y experiencias científicas muy interesantes, que ocurre que un cambio producido en un lugar está determinando cambios en otro lugar del planeta. Por eso, si nosotros cambiamos como personas y ampliamos nuestra conciencia, quizá no lo sepamos nunca, pero estamos produciendo una contribución, se entiende positivamente, en nuestro entorno inmenso. No se trata de trabajar horas extras, ayudar solamente a las personas, sino cambiar nuestra conciencia. Entonces, produce unas repercusiones grandes, inmensas. Y esto, que va con retraso en comparación con lo que se preveía que podíamos hacer, pues puede acelerar, si quisiéramos, grandes cambios. Una sola persona, decimos, ¿yo qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Pues podríamos hacer como individuos mucho. Y como nos contagiamos también en esto, no solo nos contagiamos en lo malo, pues podríamos contribuir muchísimo al cambio ambiental, al cambio social, pero mucho. Entonces, cuando vas intuyendo esto, hay una responsabilidad que cambia tu vida. No quiere decir que luego te disfrazas, vistas de otra manera, salgas en los medios de comunicación, sino cuando más anónimo pasemos, más efectivo podrá ser el trabajo, ya que sabéis cómo funcionamos las personas y cómo funciona la sociedad y qué es lo que valora esto y lo otro.
¿Qué sentís curiosidad sobre el tema? Yo tenía otra pregunta también. En relación con lo del karma, con lo que habías dicho de lo del cazador, había apuntado aquí que según con la conciencia, ¿no? Sí, según con la conciencia y el para qué caza y luego lo que después hace con la pieza cazada, también influiría mucho, ¿no? Con el karma. Porque a lo mejor caza con una conciencia de amor, luego esa pieza a lo mejor lo utiliza para alimentarse de él o incluso para alimentar a más gente. No con un estado de conciencia egoísta y luego tira la pieza y la deja por ahí suelta. Seguro. Seguro. Una cosa es lo que hacemos un momento y otra es la que hacemos después y después porque vamos haciendo acciones. Y puede cambiar la conciencia, ser la misma o variar. Lo que hacemos un momento, lo que hacemos en otro, aunque parece que tenga relación. Entonces sí, puede estar influyendo, por supuesto. ¿Sí? Por eso una persona puede robar y con eso que roba alimentar a gente que la necesita. Claro, el robo por un lado tendría unos efectos, pero luego lo otro, otros efectos. No sé, no me atrevo a decir las consecuencias, pero seguro de que no se dice, la vida dice, me quedo con esta última y la otra lo olvido. Es el conjunto de todo lo que hacemos. Y a lo largo de nuestra vida hacemos cosas positivas y negativas, cualidades y defectos. A veces ayudamos y otras veces somos egoístas. Pues no pasamos de un extremo al otro instantáneamente, sino vamos compaginando. Y por lo tanto, igual que vivimos experiencias agradables y desagradables, alegres y tristes, placenteras y dolorosas. Unas personas más de una, otras más de otra, pero es un conjunto. Y lo que somos en el momento del tiempo es la suma de ese conjunto. O también el nivel de profundidad máxima que también puede ser como representante. Por eso, cuando hablemos de lo que ocurre cuando nos morimos, veremos que para la estancia en un plano u otro se elige también la representación de aquella vivencia más profunda, emocional, por ejemplo, que has tenido en esa encarnación, como representante, aunque haya otras por debajo, del subplano donde vas. Bien, etcétera, etcétera. Más cosas. ¿Podría haber karmas encadenados? Te lo digo, bien, por ejemplo, Sí. tal vez sea un ejemplo aproximado por lo que comentabas del tema de la colonización de los españoles. O sea, cuando llegamos allí en la conquista del Nuevo Mundo a destruir lo que había allí. Entonces, según nos cuentan, allí nos encontramos con los aztecas por una parte, en la zona de Centroamérica, y luego después, a medida que habían profundizado en el continente, llegaron al otro lado y se encontraron con los incas, estaban por lo que es ahora la cordillera andina, sí. Entonces, los aztecas se dedicaban a hacer sacrificios humanos, que ya de por sí es un poco lamentable. Pero es que el tema de los incas, a la vez, era un pueblo que se dedicaba a esclavizar, o sea, era un pueblo imperialista que se dedicaba a esclavizar a sus vecinos. Entonces llegaron los españoles y los destruyeron. Entonces, por eso, ¿puede que los españoles dieran carpetazo karmático a aquello y luego al mismo tiempo abrieran los españoles su propio karma? Sí, eso es frecuente, sí. Es frecuente. Y eso ya hay ejemplos mucho más vistosos que a veces solo vemos una parte y decimos cómo ha podido ser este pueblo masacrado, inocente, por estos tan malvados. Y a lo mejor los malvados que están creando un karma y lo tendrán que pagar. Están también contribuyendo, no como algo posible, a que los otros paguen un karma creado anteriormente. Quizá tú te refieras a eso. Eso hay que intuirlo, si no puede resultar
costoso de captar. Se necesita más que lo racional, que también puede encajar, algo más de intuición. Es como una inteligencia que lo fuese regulando el karma y aprovechara manos sucias, se me está ocurriendo expresarlo de esta manera, para cumplir un karma sucio de otro tipo. Pero no utilizarlo solo por eso, sino aprovechar de que hay una libertad, siempre hay una libertad en el que hace el mal que podría evitar hacerlo, y lo elige. Entonces eso se regula para que se cumpla lo otro. De tal manera que se va regulando, buscando siempre, con una inteligencia y amor infinitamente superior, pues que se vaya cumpliendo todo, como justicia universal. Habéis leído a lo mejor en libros los señores del karma, los 4 señores. Bueno, la palabra señor nos choca un poco. Luego, si te acostumbras, dices, señores es el nombre de grandes entidades arcangélicas de una dimensión enorme, porque pueden ser entidades de la dimensión del sistema solar, que son 4, que regulan los 4 aspectos del karma. El karma de destrucción, se le llama al Señor el ángel exterminador, el Señor de la muerte, que destruye no solo los cuerpos físicos, que son inservibles y que tienen que deshacerse para seguir evolucionando. Por lo tanto, la muerte, visto desde este ángulo, no es negativa, es destruir lo que ya no sirve, o las ideas cristalizadas o los espejismos emocionales. Por lo tanto, es uno. Hay otro opuesto que sería el de la liberación, que sería el que da la vida en las nuevas formas, el que hace que la vida se exprese en nuevas formas. Uno es el que destruye las formas para que esa vida se libere, y luego el otro facilita el crear nuevas formas. Otro, que es el de los registros acásicos, que es la memoria de la naturaleza, que está simbolizado en un libro como símbolo, que es los archivos acásicos. Habéis oído decir que todo lo que ha existido, existe y existirá, por ejemplo, en un planeta, un sistema solar, está en la memoria, está en los éteres grabado. Lo del pasado con detalle, el futuro como líneas de acción, no de la misma forma, pero está todo grabado. Esa es una entidad débica. Y toda conciencia necesitamos de la memoria. La memoria está en la base de toda conciencia. No me refiero a la memoria de acordarnos de detalles, de anécdotas. Y luego queda un cuarto, que es el de la justicia, el que más se puede relacionar con lo que os he estado hablando en la charla. Se simboliza en una balanza, ¿verdad? La justicia se ha simbolizado en una balanza. Se ha simbolizado en una mujer con los ojos vendados, una balanza y una espada. Eso es un símbolo muy inteligente del Señor del karma, de la justicia. Es el que busca el equilibrio, como hemos estado explicando, de los actos. Lo de la balanza os lo podéis imaginar. La espada es un símbolo no de matar, sino de cumplimiento. Y los ojos vendados es un símbolo de la intuición, no de la ceguera, que muchas veces se dice, cuando se critica la justicia se dice, es ciego, ya sabéis. Pero el símbolo es que la intuición está más allá de la vista. Y por lo tanto, los ojos tapados a lo aparente, porque hay otros ojos intuitivos que ven más allá de las apariencias para calibrar lo que es justo o injusto. Entonces, estos son las entidades de tipo arcangélico que tienen sus representantes en el planeta, en cada planeta, y por lo tanto tienen a su servicio una cantidad infinita de devas que son los que van cumpliendo en todos los niveles, desde el más material, porque los devas que actúan en la materia son los elementales, están actuando, ya habéis oído hablar de ellos, unos en el plano físico, material, otros en el agua, en el aire, fuego, y luego otros que van actuando en el plano astral, en el plano mental, etc. Y van bajo las órdenes de estas grandes entidades cumpliendo matemáticamente el karma sin que se les escape nada. A los seres humanos, como somos imperfectos, por eso se cometen grandes injusticias, que todos los días
está a la orden del día. Decimos, si esta persona, ¿cómo la condenan por lo que ha hecho? Y esta que ha robado infinitamente más, pues no llega ni a ingresarla en prisión, ¿verdad? Esas cosas que producen tanto escándalo y esos intereses que hay, que lógicamente sería para subirse por las paredes. Pero no, estamos tan anestesiados que ni nos quejamos. Decimos, nos quejamos y lo dejamos pasar. Es decir, que hay grandes injusticias. Pero estaréis de acuerdo que también hay, gracias a la justicia, podemos ir funcionando con cierto orden, aunque sea muy relativo, ¿verdad? Y todos, igual que tenemos que estar agradecidos a los médicos y por la labor, aunque actúen solo a nivel de síntoma. Y por lo tanto, para entendernos bien, es una crítica a la utilización que a veces por intereses pues está haciendo de la injusticia. Pero aunque eso ocurra, hay una justicia. Y sabéis que hay personas que son condenadas injustamente y se demuestra luego, otras no, se demuestra. ¿Y qué ocurre ahí? También es un karma que tienen que pasar. Un karma que hace que tienen que vivir y sufrir lo que es una injusticia. Saber que son inocentes y son condenados. No es que se diga al azar este o el otro. Es decir, que también eso que parece una injusticia está guía como un componente, a ver si lo sé expresar, dentro de una justicia mayor. Del mismo modo que podríamos decir, el genio, ¿sabéis lo que es el genio? Podría ser un buen karma, pero también tiene la otra cara. Porque un genio a lo mejor ha estado muchas vidas trabajando en esa dirección, unidireccionalmente. Viene una encarnación y le viene de golpe, pero su karma es trabajar en una dirección y olvidar otros aspectos, como el deportista que se pasa horas, días y años trabajando el cuerpo físico con la consiguiente descompensación de otras cualidades, aunque sean buenas personas, pero un exceso de trabajo del cuerpo físico produce un desequilibrio. Y eso decimos, es motivo de admiración, porque a dónde llega, pero a lo mejor visto desde otro ángulo es un karma que tendrá que compensar, no sufriendo necesariamente, de alguna manera. Bien, no sé si esto os aclara, os abre la conciencia o es un lío de este bombardeo de cosas y de ideas. Pero en lo que dices ahí uno puede crear como un bucle. Por ejemplo, la persona que es tratada injustamente, a lo mejor está siendo tratada injustamente porque está pagando un karma, porque en otra época fue juez y hizo a otra persona injustamente entrar en la cárcel. Y el juez de ahora está culpándolo injustamente, pagando el karma. Entonces se puede crear un bucle ahí. Sí, un círculo, ¿te refieres a ese círculo que parece círculo vicioso? Exacto. Que no se acaba? ¿Cómo se sale de ese círculo? Sí, pues imaginaos, una persona asesina a otra, la que es, digamos, asesinada, bueno, o maltratada, vamos a poner otro ejemplo, maltratada, como reacción se venga y maltrata a otra. Y a su vez esa, pues como reacción maltrata. Podría ser un encadenamiento que no tiene fin. Pero imaginaos algo muy posible, que te maltratan, pero en lugar de responder con la venganza a eso que es tan frecuente, no solo en las películas, sino en la vida cotidiana, no te vengas, sino lo aceptas y perdonas. Y reaccionas y no haces lo mismo. Y entonces se produce la evolución, se rompe la cadena. Rafa, Entonces, sí. yo no sé si has oído hablar de la psicogenealogía o es más conocida también como el análisis Transaccional, sí, es lo que ha difundido mucho Enrique Corbera. Análisis transgeneracional. El transgeneracional. Transgeneracional. Sí. Entonces, que yo creo que tiene que ver también mucho con la ley del karma, porque él se basa en que mediante fechas de nacimiento, fechas de muerte, fechas de concepción, puedes analizar
el karma que has heredado de tus antepasados. Él no, yo no lo llama así, ¿Eh? no lo llama como karma. Él le llama karma. No, Pero para además, nada. él tampoco no lo lo ha nombra, es lo inventado, mismo, ¿eh? pero no lo nombra. Enrique Orbera no ha inventado eso. Enrique Orbera lo ha Eso sacado viene de Caucho. de Anna Angelin, no sé qué, que es una mujer suiza o austríaca, ahora no lo sé bien, y otra gente, Viene ¿no? de Pero él es el África. que más lo ha difundido porque Vale, tiene pues. 1000 vídeos colgados en internet. ¿Eh? Y además está haciendo muchísimos cursos. Y entonces, pero yo creo que sí que se basa en eso, se basa en que de alguna manera, como nos reencarnamos y siempre con la misma familia, solemos reencarnarnos, solemos. No, él no ha dicho eso en ningún momento, yo lo conozco. Yo no estoy hablando de Enrique Orbera, perdona. Pero como estabas nombrándolo, para Espera, nada. es el que más lo ha termine, difundido. Vamos, paciencia. ya. ¿qué? Ya. Sí, sí, Yo, sí. nos reencarnamos, nos solemos reencarnarnos normalmente reencontrándonos, ¿no? Eso creo que además Sí, te lo he oído pero no comentar. siempre, sino No siempre. si tenemos una frecuencia es más veces que otras personas, pero no siempre. Es decir, que como ley no hay una ley que diga todas las encarnaciones con mismas dos almas juntas, no. Hay también otras tantas en las que no se encuentran, porque si no estaríamos como muy centralizados con los mismos seres. Con todos es imposible, somos demasiados, no habría tiempo, pero se diversifica porque tenemos que aprender también a relacionarnos con otras personas. Es como la persona que siempre está con su familia y no se relaciona con nadie. Psicológicamente eso es negativo. A lo mejor la ama mucho, pero esa vida está experimentando solo con los seres y está impedido contactar con otros que no es la familia. Está como limitándose. Entonces lo natural sería, aunque sea más frecuente y más íntimamente con unos, pero abrirnos a otras personas. ¿Eh? Y por lo tanto no desarrolla estar siempre con eso. Puede que haya una relación muy íntima con una persona, sea pareja o sea lo que sea, pero luego hay una apertura, aunque sea de otra manera, hacia otras personas. Y eso expande la conciencia y desarrolla. Pero estar centralizado desarrolla, por un lado, puede comportarse muy amorosamente, pero está centralizando egoístamente en las personas. Entonces, por analogía, en las encarnaciones pasa eso. Hay seres que se vuelven a encarnar. En un libro de Vicente Anglada, cuyo título es La jerarquía, los ángeles solares, la humanidad, dedica, en un capítulo, habla, porque él lo vio, su maestro les enseñó, el proceso durante millones de años de una pareja. Desde que eran animales hasta que empezaron a encarnar en épocas que ahora en civilizaciones perdidas. La raza Lemur, luego la Atlántida, luego en Egipto, en distintos momentos de la historia. Y encarnaban juntos, unas veces de una manera, otras veces de otro, porque había un vínculo especial. Igual que cuando una célula se divide, las dos partes de la célula o células tienen como un vínculo más especial que con otras células. Y eso no significa que en todas las encarnaciones fueran juntos, sino que también se relacionaban con otras personas, con otros seres, con otras almas. Nada más que había un vínculo kármico muy especial que les llevaba a eso. Y por eso, y esto ocurre hasta cósmicamente, hay planetas que tienen un karma de relación con otros planetas y se relacionan más especialmente entre sí que con otros, porque hay familias cósmicas de planetas, de sistemas, se llama así en cosmología, familias. Está todo en grande y en pequeño, por la ley de analogía que he citado, está todo lo mismo. Y por lo tanto, a veces la ayuda de un planeta a otro es precisamente por el karma, ¿no? Y ese vínculo y esa afinidad. En fin, volviendo otra vez a descender a esto, entonces hay unas relaciones, pero no continuamente. Pero eso es un tema muy difícil que hay que tener un proceso de evolución. Y así, externamente, pues no se puede conocer en las implicancias solo por rasgos externos las vinculaciones. Igual que alguien me preguntaba, que a veces habéis oído, no sé si habéis oído, astrología kármica. ¿Verdad? Astrología kármica. Con la astrología actual
no se puede conocer el karma, porque solo es del ego, de la No personalidad. has entendido y además, nada no, de lo de recordar. En No. absoluto. entonces Ya que es no distinto. juzgaras, por ejemplo. No sé si tiene eso que ver con las constelaciones, No, es otra cosa. Pero es que no ha entendido nada. Está viendo vídeos de él, perdonad, pero que lo conozco mucho. Bueno, no Soy puedo entrar en paciente de él. detalles porque Y te desconozco. puedo decir que no, hay mucha gente que solo ve vídeos, pero no, el fondo no lo capta, no lo entienden. Entonces a lo que dice él es una pena que no se De entienda. momento no puedo responder porque De hecho, tendría que conocer para Enrico. poder dar una, Pues tú te has respuesta. enterado mucho. Pero hablo, aunque a veces no conozca, en general. No pasa nada. Y ojo con estas cosas que a veces se hacen de relaciones kármicas con este y lo otro, y se va mucho al pasado y se está perdiendo el proceso Es que en muchas familias... que nos está invitando al cosmos a vivir el presente de cara al futuro. Y cada vez nos están diciendo que dejemos el pasado, que lo vayamos dejando. Entonces remover cosas del pasado, aunque no tenemos la certeza, la seguridad de qué es lo que estamos conociendo, pues estamos como atrayendo cosas kármicas que deberíamos dejar porque no somos capaces de eso. Hablo en abstracto. A partir de eso, según la intuición, dentro de nuestra libertad de conocer, de elegir, de lo que sea, pues haremos lo que haremos, lo que cada uno crea que tiene que hacer. Pero lo lanzo como idea general, global. Ojo con darle demasiada importancia a cosas del pasado porque estamos como atrayendo algo que hay que ir dejando. Pero si el árbol Dejando. genealógico es para limpiarte, para limpiar. Claro. Y luego cuando terminas de hacerlo, eres consciente y ahí viene el perdón. Y estás en el aquí y ahora. Y se acabó el rollo. Yo lo pondría eso Las en constelaciones, eso es interrogante. Son constelaciones Tengo que no tienen nada que informaciones, ver. más bien, no voy a atreverme a opinar, pero más bien desfavorables de ciertas cosas que están Es igual que sucediendo. conocer el pasado para no cometer las mismas Pero como no equivocaciones. Es el dejo error, en suspenso, es el error más grande que hay. Que hay, No Como hay está nada diciendo casual, Rafa, es todo causa y efecto. No hay es casualidad. el error más grande. pero bueno, a lo mejor es que necesitaríamos más explicaciones más elaboradas, más serenidad psicológica, más emocional, para captar el fondo de las cosas. Pues sí, pero Por hoy eso- hoy. Por eso, aprovecho de decirlo, por eso estamos funcionando mucho a nivel mental. Por eso si conseguimos, no sé, de vez en cuando estar muy tranquilos, relajados y serenos, la intuición funciona. Y más allá de lo que escuchamos de una persona, que se puede equivocar, como humana, con su subjetividad, ir captando más allá de lo que quiere decir. Me explico, que puedo estar equivocándome en X cosas. Soy el primero en admitir. Pero a veces creo que lanzo algo, yo y otras personas, que más allá de mi opinión están como flotando como ideas más abstractas, y si estamos receptivos podemos intuir y ayudarnos a descubrir y valorar con más conocimiento de causa lo que leemos en libros, los que escuchamos por aquí, por allá, por sitio, por otro. Porque podríamos caer fácilmente en decir, mira, yo por esta razón, por esta, tengo más la verdad que el otro que dice esto y esto y otro. Y espero no caer en ello. Entonces no sé si me explico. En síntesis, el estar atentos y receptivos, dejando la parte emocional, los prejuicios, ¿no? Lo que nos cae bien, lo que nos ha gustado, lo que nos atrae, etc. A veces digo, Pepe hace una pregunta, ¿y este compositor qué efectos produce? Yo digo, ojo, porque el efecto no es tan elevado. Y la persona dice, no estoy de acuerdo porque me gusta. Entonces nos pasa a todos. Nos gusta una música o lo que sea, y entonces asociamos gusto, atracción, algo que nos toca con valor. Y no nos damos cuenta de que parte de nuestra evolución es discernir lo que este nivel y otro, más allá de nuestros gustos, nuestras atracciones, nuestros caprichos, etc. Es discernir entre lo subjetivo y lo objetivo.
Entonces, con atención, por la cual el ego tiene que estar lo más calmado posible, estar vacío, porque luego podemos discutirlo y criticarlo todo, captar las ideas. Y os he lanzado, entre otras, últimamente esta. Ojo con técnicas de regresar al pasado. Con técnicas no se regresa al No, pasado. estoy No hablando de están abstracto. haciendo daño. Estoy hablando de abstracto. Aquí no. Ojo con eso. Y ojo con la manipulación de ciertas técnicas como la hipnosis, que pueden estar haciendo una manipulación peligrosísima. La están haciendo. Pero lo lanzo como posibilidad, como datos para incluir. Enrique, pues mira, estuvo con Hammer mucho tiempo. Usa la misma terapia que Hammer, que no le llaman una terapia, le llaman una metodología. Lo que ven es dónde se te empezó a gestar la enfermedad. Si a eso se le llama, no sé, lo podéis ver. Entonces estuvo con Hammer muchísimos años. Y de hecho a Hammer después le hizo el árbol genealógico y Hammer se dio cuenta de que tuvo un cáncer. Y no de eso solo, de la muerte de su hijo, de más cosas. De más cosas de aquí. No se va ni a un pasado remoto, para nada, para nada. Lo que te interesa más que nada es la relación de tus padres, relación de abuelos, porque claro, nos lo vamos pasando de uno a otro. De hecho, el inconsciente es el que nos domina a todos, por desgracia, pero es así. Pero añado, ojo, porque ignoramos mucho más que conocemos. Y Sí. tenemos que aprender todos los seres humanos. La humildad Está claro. de ir con mucho cuidado con todo, pero con las cosas que no conocemos y no percibimos, con toda la complejidad y lo escondido que hay. Es como si ahora dijéramos, esta persona le pasa esto porque le ocurrió tal karma. Que no me- Acertaríamos y dijéramos, es consecuencia de un karma, pero decir tal karma, lógicamente, por muy lógico que parezca, nos vamos a equivocar, Que no es así. porque lo generalizo como idea. Y no estoy entrando en estos casos, estoy hablando en general. ¿Habéis captado? Pues gracias y Bueno, ya lo que a mí hasta me que pasó veamos. fue algo que desde luego yo cuando